This meeting is being recorded. Bueno, Gemma, no sé. Se te oye, ¿eh? Se me oye. Bueno, si no, ya la pantalla parece que no quiere abrirse, pero bueno, solo saludar rápidamente porque quiero dejarles todo el tiempo de exposición a ellos. Únicamente clarificar que en los dos ponentes, uno pertenece aquí al Servicio de Salud Mental de Enlace e Interconsulta en el Hospital Universitario Central de Oviedo, en Asturias. El otro compañero, que es el psiquiatra, es del equipo de tratamiento asertivo comunitario. Es una sesión muy interesante porque la idea es reflejaros la coordinación entre equipos de atención en salud mental, tanto desde la parte comunitaria como los que actúan aquí en el hospital con respecto a los casos. Hay una coordinación muy intensa. Ha habido una participación y una comisión también muy intensa con los servicios de neurocirugía y neurología en este caso, que son compañeros a los que agradecemos mucho la colaboración, y sobre todo es reflejar esa intervención en que se mezclan los dos ámbitos, el de hospital con atención directa en comunidad. Entonces, pues bueno, nada, animaros a que escuchéis la sesión y espero que os guste a todos. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias, Beatriz. Pues nada, Juan, cuando queráis, muy bien. compartir. Nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este tipo de sesiones. Y voy a empezar a compartir la pantalla, sobre todo porque me preocupa siempre la parte técnica, que no nos vaya a hacer una faena. Yo creo que me confirmáis que se ve. Se ve bien. Muy bien, perfecto, fantástico. Perfecto. Lo único, a ver una cosa, asegurarme que pueda ver yo también. Vale, lo veo sobre la presentación. Si en algún momento veis algún bloqueo o lo que sea, me decís que a veces la técnica nos puede fallar. Y nada, como os decía, aprovechando estas sesiones clínicas que se han ido presentando a lo largo de los diferentes meses, pues en este caso vamos a hablar de un aspecto que a veces es no muy habitual, puesto que se necesita que a veces se trabaje en equipos muy especializados en relación con la cirugía de la epilepsia. Y bueno, simplemente venía a hacer un pequeño repaso sobre el papel que podemos jugar en este tipo de pacientes cuando se nos derivan, que en nuestro caso es una derivación habitual y frecuente de cara a la cirugía de pacientes con epilepsia. Y en este caso particular, como se apareció un fenómeno que no es muy frecuente, pues es la excusa perfecta para hacer esta presentación, ¿no? Aparte de que voy a tomar yo, por decir una manera, la voz principal, me acompaña aquí en el despacho el doctor Moreno, que también en algún momento pues, podrá participar, o si procede alguna de las cuestiones al final, pues también podrá sernos de ayuda. Sí que voy a empezar quizás por lo que normalmente la mayoría de la gente empieza a poner al final, ¿no? Que son los agradecimientos, ¿no? Y esos agradecimientos es precisamente de todo un equipo, que yo voy a hacer una presentación, digamos, desde nuestra vertiente, desde nuestra perspectiva y transmitiéndonos un poquitín la problemática, las reflexiones que se plantearon con este caso, pero obviamente el Servicio de Neurología, con dos de sus neurólogos que se dedican monográficamente a la epilepsia, con el neurocirujano que luego participó, como veréis, en la parte de la cirugía, pero también de forma indirecta, pues desde el Servicio de Radiología y en concreto de Neuroradiología, pues también la participación muy importante cuando se presentan estos casos, o desde el Servicio de Neurofisiología, obviamente, en los casos de epilepsia, pues al final van a ser reuniones en las cuales podemos estar presentes miembros de todos estos servicios, ¿no? Dicho esto, casi voy a empezar por el principio, por la derivación. Esta es una paciente que sería prototípica de derivación a la consulta que yo puedo habitualmente ver. Me piden una evaluación neuropsicológica prequirúrgica en una paciente que tiene una epilepsia focal, en este caso resistente, obviamente. Sabéis que, bueno, luego comentaré algún aspecto sobre esto para hacer un pequeño repaso y sobre todo para aquellos que estéis menos familiarizados con este ámbito, pues daros un pequeño repaso sobre procedimientos y reflexiones al respecto. Pues como decía, una epilepsia focal, farmacoresistente, en relación en este caso con una pequeña tumoración, un DNET, un tumor de crecimiento lento, podríamos decir que benigno, en el lóbulo temporal izquierdo, como luego veremos, ¿no? Como decía, unas pequeñas pinceladas con respecto a la epilepsia para centrarnos. Recordad que de todas las epilepsias focales, el 70% aproximadamente van a corresponderse con epilepsias del lóbulo temporal.
De todas ellas, el 50% se asocian a lesiones estructurales, podríamos decir, habitualmente esclerosis mesial o atrofia del hipocampo, y la mayoría de estos pacientes van a tener una buena respuesta y van a llevar incluso una vida normalizada a través del tratamiento farmacológico, bien sea inmuno o politerapia, pero va a haber un porcentaje de en torno al 20, 30, 40% de pacientes que son los denominados fármaco-resistentes, que a pesar de todos los tratamientos que se aplican, pues van a continuar con crisis bastante frecuentes y por lo tanto la cirugía en este caso se plantea como una alternativa real y a valorar en estos casos, ¿no? Con respecto a la cirugía del lóbulo temporal, también de forma resumida, diríamos que hay dos grandes técnicas, ¿no? Dos grandes técnicas, una la lobectomía temporal anterior, que como veis consiste básicamente en la resección de toda la corteza del lóbulo temporal anterior, con lo cual nos permite acceder directamente a la amígdala y a lo que sería la cabeza del hipocampo, que se extraen en bloque, o una técnica desarrollada más recientemente, pero bueno, ya también con su veteranía, que sería por otro lado la amigdalohipocampectomía selectiva, en la cual se hace una incisión selectiva del lóbulo temporal y se accede, como decíamos, al hipocampo y la amígdala. De forma genérica, ¿cuáles serían los dos criterios o los criterios principales para decidir que un paciente puede ser un buen candidato para la cirugía de la epilepsia? Básicamente serían dos. Uno, desde el punto de vista de su epilepsia, tenemos que identificar que hay un foco único, porque obviamente parece sensato que si tenemos múltiples focos, pues no va a ser la cirugía la solución, porque podremos resecar una parte, pero luego tendremos crisis provenientes de otra zona. Por lo tanto, primero hay que garantizar que el foco es único, pero luego otro aspecto que es donde nosotros podemos entrar en escena es la predicción de los efectos adversos que se puede producir como consecuencia de esa cirugía, ¿no? Es decir, puede ser un muy buen candidato desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de las crisis, pero en algunas ocasiones las secuelas neuropsicológicas que se pueden producir en estos pacientes pueden hacer que no sea tan buen candidato. Para contestar a estos dos objetivos, para lograr estos dos objetivos de identificar el foco y predecir cuáles son los riesgos que puede tener esta persona, hay una serie de premisas que tenemos que tener en cuenta. En la parte neuropsicológica, sabemos obviamente con la participación del hipocampo y la amígdala, los grandes riesgos van a venir por la vía de la memoria episódica, y en el caso de la lobectomía temporal anterior, que es una técnica clásica que se utiliza, bueno, en el caso de la memoria episódica, mencionar obviamente el histórico caso de HM, ¿no?, que nos enseñó tanto sobre la memoria y sobre los riesgos de este tipo de cirugía, sobre todo cuando se aplica de forma bilateral. Y como decía, en la lobectomía del lóbulo temporal anterior, también la afectación o la resección de la corteza del lóbulo temporal en su parte del anterior, que alberga funciones relacionadas con la memoria semántica y con el lenguaje, también serían funciones a priori neuropsicológicamente en riesgo. ¿Qué es lo que nos van a preguntar cuando nos derivan un paciente de este tipo? Básicamente, no nos preguntan qué es lo que le pasa a ese paciente durante el periodo crítico, puesto que para eso existen otras técnicas como el electroencefalograma o la conducta que muestra el paciente durante los periodos críticos, pues puede estar perfectamente registrada. Sino que lo que nos van a preguntar es, en los periodos intercríticos, es decir, cuando esas regiones no están descargando descargas eléctricas, hay que preguntar si están funcionalmente activas, ¿no? Y la cuestión más es la siguiente: si esas regiones observamos que durante los periodos intercríticos son funcionales, serían pacientes que podemos excluir de la cirugía, puesto que habría un riesgo muy importante de que se produzca un déficit a este nivel, ¿no? Si vemos que esas regiones ya son disfuncionales en los periodos intercríticos, sí que se pueden resecar, ¿no? Y entonces con esta premisa sería un poco el planteamiento general. Para localizar el foco y para predecir el riesgo neuropsicológico tenemos una serie de técnicas muy variadas que simplemente enuncio aquí de forma genérica y que, bueno, conviene que nosotros también, aunque sea indirectamente, conozcamos para saber un poquitín cuando se producen esas reuniones entre el equipo, saber exactamente qué es lo que se está cocinando y lo que se está planificando. Pero digamos que en la evaluación neuropsicológica los tres grandes objetivos podrían ser estos, ¿no? El primero, que es el que estoy haciendo más hincapié, es el de predecir el riesgo de decir neuropsicológico postquirúrgico, pero también de forma indirecta contribuimos en ocasiones a la localización y lateralización del foco. En algunas ocasiones los electros o otras técnicas pueden ser ambiguas los resultados y a veces el estudio neuropsicológico es bastante clarificador. También podemos, de forma también indirecta, en algunas ocasiones tener la capacidad de predecir qué pacientes van a quedar libres de las crisis después de la cirugía, ¿no? Para estos objetivos tenemos una serie de métodos. Por un lado, lo que yo he denominado evaluación neuropsicológica clásica, que es la evaluación convencional que podemos hacer en el despacho con pruebas neuropsicológicas, pero hay otra serie de técnicas que en este campo vamos a tener que más o menos conocer y en algunas ocasiones aplicar, como son la resonancia magnética funcional
o la magnetoencefalografía, y luego otro aspecto que es más selectivo y que no siempre se realiza, que es el test de WADA o ya el mapeo pues el intraoperatorio o el mapeo o la corticografía cerebral con el servicio de neurofisiología. De forma genérica, cuando yo tengo que evaluar un paciente candidato a cirugía de la epilepsia, entran en juego una serie de variables múltiples asociadas con su epilepsia, que no me voy a parar de detener a explicar aquí, pero que se pueden observar de forma resumida en esta gráfica, en este dibujo. Hay una serie de variables que yo meto en la ecuación para saber qué perfil neuropsicológico cabe esperar, pero de forma genérica, cuando hablamos de epilepsia del lóbulo temporal, que va a ser el caso además que vamos a presentar y que es el prototípico que normalmente tenemos que evaluar, digamos que las dos funciones cognitivas que por antonomasia nos preocupan, como decía antes, es la memoria, asociada al lado izquierdo a la memoria verbal, de forma muy simplista, y el lado derecho a la memoria visual. Hay varios modelos con respecto a predecir qué pacientes están en riesgo. Habría dos grandes modelos, que uno de ellos es el modelo de adecuación funcional, que lo que nos dice es que debemos de evaluar cómo está el estado funcional de esa región que vamos a resecar, de tal manera que, lo que decíamos antes, si esa región es funcional, no se podría resecar porque habría riesgo de déficit postquirúrgico, pero hay otros modelos, y la literatura también los avalan, porque hay datos a favor y en contra de cada uno de los modelos, que dicen que lo importante no es la zona que vamos a resecar, sino la zona contralateral, que es la que va, en principio, a asentar o a asumir las funciones una vez que se produzca la cirugía. Por lo tanto, sería importante el lado contralateral, cómo se encuentra funcionalmente. Esto se llama modelo de reserva funcional. Nosotros un poco, o yo en este caso un poco a la gallega, creo que posiblemente los dos modelos tienen razón, y cuando uno ve las publicaciones al respecto y se centra en el método, ve que hay ciertas cosas que se pueden criticar. Entonces yo creo que posiblemente el punto medio entre los dos modelos es el adecuado, y me he permitido establecer 4 niveles, digamos, de idoneidad de los pacientes cuando son candidatos a la cirugía. Por un lado tendríamos el paciente que sería el mejor candidato cuando, por ejemplo, tenemos un foco izquierdo, como va a ser nuestra paciente, que sería aquel paciente en el que vemos que su memoria verbal, cuando se la evaluamos, ya es deficitaria. Sin embargo, la del otro lado, la memoria visual, es buena. Este sería un buen candidato porque el riesgo de déficit neuropsicológico postquirúrgico sería mínimo. Tendríamos otros dos tipos de pacientes que neuropsicológicamente excluirían la cirugía, que serían estos dos que reflejo aquí en la parte inferior. Tenemos pacientes que tienen un déficit de memoria verbal, que eso iría a favor de la cirugía, pero también tenemos que en ocasiones el lado contralateral, que aparentemente no es patológico, pero también es disfuncional en este caso, no funciona bien, y por lo tanto este paciente no sería candidato a cirugía, puesto que tendríamos un riesgo muy alto de que quedara completamente amnésico. Hay un tipo de pacientes que es como contraintuitivo, pero que también existen, que curiosamente la zona que exploramos, que es patológica, es la que funcionalmente está mejor preservada, o sea, su memoria verbal está bien, pero curiosamente la que a priori tendría que estar sana es la que es patológica. Este paciente también tendría el riesgo de quedar completamente amnésico. Por lo tanto, tendríamos en la parte superior el mejor candidato, en la parte inferior los peores candidatos. Luego hay unos candidatos intermedios, que serían estos los que tienen tanto la memoria verbal como la visual preservada, que podrían ser pacientes a considerar y que en algunas ocasiones hay que hacer técnicas extra para poder clarificar si son buenos candidatos, como puede ser la resonancia magnética funcional o el test de WADA. Por ser un repaso de esto, el test de WADA básicamente también recordar que muchos lo recordaréis y posiblemente muchos participaréis en ello. Es una técnica ya desarrollada en los años 50 del siglo pasado por Jung WADA, inicialmente para la alteración del lenguaje, y que posteriormente en los años 70 esta neuropsicóloga de origen británico, pero que desarrolló toda su carrera en Canadá, que fue Brenda Milner, la famosa neuropsicóloga que estudió HM, lo aplicó para el estudio de la memoria, ¿no? Como sabéis, consiste básicamente en la inyección de un fármaco que habitualmente suele ser amorbatal sódico, se aplica a nivel carotídeo, que va a permitir la sedación transitoria de un hemisferio. Y aquí tengo un modelo, que es el que normalmente yo suelo manejar, en el cual tendríamos que tenemos una situación basal con el paciente, todo ello con el paciente, como sabéis, despierto, esto con una colaboración muy directa con el servicio de radiología intervencionista, los mismos que hacen las arteriografías, etcétera, que colocan los stents, etcétera, pues con ellos colaboramos en este tipo de procedimientos. Inicialmente lo que hacemos es establecer una línea base del paciente con respecto al lenguaje, se produce la inyección del fármaco que momentáneamente va a anestesiar uno de los hemisferios, procedemos en ese momento, durante el periodo de anestesia, a volver a evaluar el lenguaje para ver si hay alguna alteración, esta sería la parte que desarrolló Jung WADA, y a la vez presentamos unos ítems para memorizar que de forma contraintuitiva lo que estamos haciendo es que sea memorizado con la parte que no está anestesiada.
una vez que cesa la anestesia, procedemos a evaluar esa memoria. ¿Qué problema tiene el test de WADA? El test de WADA tiene el problema que es una técnica, digamos, gold estándar y que hoy en día se sigue aplicando en casos de cierta complejidad o cuando es necesario, pero tiene la problemática que obviamente es un método invasor y por lo tanto conlleva una serie de riesgos, entre ellos, por ejemplo, el espasmo de la carótida. Difícilmente son replicables, es decir, si yo hoy por lo que sea el procedimiento no sale de forma adecuada, no voy a citar al paciente al día siguiente para hacerle otro WADA, ¿no? ni a la semana siguiente, sino que estás un poco limitado en cuanto tienes una bala para gastar y tiene que salir todo bien. También, dada la brevedad de la anestesia, el periodo de tiempo de anestesia, la exploración que se puede hacer es relativamente pobre y además no tiene un valor localizador dentro del propio hemisferio, sino que lo que te va a decir es si un hemisferio participa o no participa, pero no dentro del hemisferio si hay organizaciones o reorganizaciones. En este contexto se han ido abriendo camino otras técnicas que de forma menos invasora pues nos puedan dar cierta información al respecto. Serían tres por mencionar: la resonancia magnética funcional, la magnetoencefalografía y la PET, ¿no? Aquí voy a hacer referencia a la que posiblemente en los contextos hospitalarios tenemos más acceso, es a la resonancia magnética funcional, y también simplemente voy a pasar muy por encima para ir ya directamente a comentaros el caso, ¿no? Sabéis que se basa en tres ejes. Uno, tenemos que tener una máquina con determinadas características. Hoy en día las máquinas que se van instalando en los hospitales ya tienen la característica de poder aplicarse a la técnica de resonancia funcional. Hay un postprocesamiento de las imágenes, es decir, no son imágenes que se generen de forma directa, sino que hay que procesarlas. Y luego un aspecto que es clave son las pruebas neuropsicológicas, porque en función de lo que queramos explorar vamos a modificar las pruebas que vamos a utilizar, ¿no? Aquí os mostramos algunos ejemplos de resonancia magnética funcional que hemos realizado en nuestro centro, que llevamos haciéndolo ya bastante tiempo. Lo utilizamos en otros contextos, como el tema de la cirugía de tumores. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una paciente con una lesión hipocampal, en este caso por un cavernoma hipocampal izquierda, y vemos cómo las diferentes tareas que le proponemos nos permiten comprobar que su lenguaje está lateralizado hacia el lado izquierdo. Vemos su área de Broca al izquierdo y el área de Wernicke también en el izquierdo, ¿no? Por poner un ejemplo contrario, aquí tenemos un varón de 41 años, zurdo contrario, que tiene una malformación arteriovenosa a nivel temporal superior izquierdo, y en este caso lo que vemos es que esa zurdería, pues a pesar de que le obligaron a escribir con la mano derecha, no se produjo una reorganización dentro de su cerebro, sí se produjo a nivel motor, pero no a nivel cognitivo, y vemos cómo la resonancia funcional nos permite confirmar que su lenguaje está lateralizado, en este caso, en el hemisferio derecho. Sabéis que la interpretación de la resonancia siempre se hace de forma invertida para aquellos que estén menos familiarizados y les pueda extrañar, ¿no? Aquí es una lateralización claramente derecha. Simplemente aquí he hecho un pequeño repaso sobre diferentes procedimientos y digamos cuáles son los objetivos de la evaluación neuropsicológica, y ya voy a pasar a presentar el caso concreto, que se trata de una paciente de 46 años de edad en el momento que yo la evalué, diestra, soltera, con estudios universitarios, diplomada en empresariales y en este momento desempleada por una serie de factores que vais a ver que ha condicionado toda su vida, ¿no? Esta paciente presentó crisis epilépticas desde los 6 meses de edad, que es una situación bastante frecuente. Curiosamente, lo presentó hasta los 7 años. Después, desde los 7 años hasta los 16, estuvo libre de crisis. También es algo frecuente, no es infrecuente que durante un periodo de tiempo las crisis desaparezcan. Y a los 16 años, en el año 90, fue diagnosticada de una epilepsia focal del lóbulo temporal, resistente a fármacos. En este caso, se identificó que había un tumor, ¿no? Es decir, una epilepsia sintomática, en este caso por una tumoración temporal izquierda. Posiblemente no sé si se ve muy bien, pero bueno, se puede intuir que aquí vemos cómo la configuración del hipocampo y de la amígdala del lado derecho es completamente normal y cómo aquí, incluso con una pequeña cavidad, una pequeña quiste interno dentro de la cabeza de la amígdala que explica que tiene un DNET, ¿no? en este territorio, ¿no? En la zona, sobre todo amigdalina, que ya veréis que va a tener repercusión en la interpretación de este caso. Aquí vemos un poco más de lo mismo, la imagen de ese DNET localizado en el lóbulo temporal izquierdo. En el momento que yo la evalúo estaba con 3 fármacos antiepilépticos, ya se habían probado diferentes combinaciones, todas ellas con fracaso. Obviamente la paciente mantenía las crisis, en muchas ocasiones semanales, a veces varias a lo largo del día, y por lo tanto era una circunstancia que interfería de forma directa con su calidad de vida, ¿no? La evaluación neuropsicológica yo siempre utilizo, digamos, como un protocolo de base. Luego puedo profundizar en ciertos aspectos, pero digamos que este sería
mi protocolo de cabecera, donde exploro diferentes aspectos que tienen que ver desde la atención, aspectos de la memoria, aspectos de percepción, de praxis, de lenguaje, de funciones ejecutivas y obviamente a través de la entrevista clínica y si procede en algún momento determinado, ciertos aspectos más afectivos o emocionales, ¿no? Si nos centramos en lo que comentábamos antes en la presentación, estas claves que os daba inicialmente para interpretar, vemos que es una paciente que el lado izquierdo lo tiene funcional, es decir, su memoria verbal, aunque muestra algún defecto, no es muy significativo, y el lado derecho es funcional. Es decir, se situaría en este nivel de decisión de plantear que es una paciente dudosa desde el punto de vista cognitivo como candidata a la cirugía. No obstante, sí que podríamos hacer una resonancia magnética funcional o un WADA, porque a lo mejor lo que ocurre es que ese resultado que vemos de la memoria verbal y de la memoria visual, en ocasiones se puede realizar por reorganización todo por el lado derecho. Si podemos demostrar esto, pasaría a ser una paciente de la primera categoría, que en cuyo caso podría ser quirúrgica. Sin embargo, yo al ver estos resultados, me planteé volver a revisar otra vez la resonancia, y en la resonancia me daba cuenta de una cosa, y es que, en realidad, como ya mencionaba antes, adelantándolo, la lesión de la paciente se localiza fundamentalmente a nivel amigdalino. El hipocampo izquierdo está básicamente preservado, con lo cual no es extraño que su memoria verbal también esté preservada. Esto tiene también significación porque nosotros podemos guiar también al cirujano sobre la extensión de la cirugía. Si nosotros viéramos que la memoria verbal está afectada, podemos decirle que no solo lleve la amígdala, sino que puede llevar también el hipocampo porque no le va a provocar nada. En este caso le podríamos decir que fuera una cirugía selectiva de la amígdala porque el hipocampo se muestra funcional, ¿no? Y por lo tanto se pueda preservar, ¿no? Pero voy a comentaros otro aspecto que es el que aporta un matiz en esta paciente que no es habitual en otros pacientes que tengo que evaluar, y es que esta paciente, además de todo lo que os he comentado, tiene otro elemento añadido. Tiene el elemento de que en el año 2006 fue diagnosticada de esquizofrenia paranoide y es seguida y tratada por el equipo, por el TAC, en concreto por el doctor Moreno, que por eso el contacto y la comunicación a través de este paciente, ¿no? Tenemos aquí el tratamiento que se vino utilizando hasta ese momento, cuando yo la evalúo, y fundamentalmente la sintomatología que presentaba la paciente era tanto positiva como negativa y tenía una característica que hacía que fuera un poco como atípica. Tenía unas descompensaciones periódicas que requerían por parte del ETAC consultas urgentes y un refuerzo farmacológico para ese rescate. Luego ya el doctor Moreno podrá comentar al respecto si tenéis alguna duda, porque él es el que en primera persona ha estado trabajando y peleando fuertemente con esta paciente. Pero esto sería un poco así los grandes titulares de sus características. Claro, en cuanto yo veo este elemento en la ecuación y veo que obviamente la lesión es eminentemente amigdalina, pues se me encienden las luces y os voy a transmitir un poco las dudas o las preocupaciones que me surgieron y que yo trasladé al resto del equipo, en concreto al neurólogo que llevaba el caso y al neurocirujano, ¿no? Como sabéis, obviamente no tenemos que decir la amígdala como gran vía de entrada y de salida de los aspectos que tienen que ver con la regulación de lo afectivo y lo emocional, pues digamos que sería un punto de tránsito entre lo cortical y lo subcortical para dar una valencia emocional a todo lo que procesamos y a la toma de nuestras decisiones. Y sí que quería comentar también que es clásica la asociación entre la afectación en la amígdala y manifestaciones del ámbito psicótico, ¿no? Ya son clásicas, aquí simplemente muestro algunas referencias en los últimos años hacia el presente, en el cual se ve la implicación que asocia este tipo de sintomatología y la participación de estructuras como la amígdala. No estamos hablando de nada novedoso ni muchísimo menos, ¿no? Pero simplemente mostrar aquí cómo la literatura ha ido reflejando esto de forma constante. Pero también desde el otro punto de vista, la relación entre la presencia de epilepsia y de sintomatología psicótica también es un hecho que en muchas ocasiones pasamos desapercibido, pero que ya está presente incluso desde mucho antes de la asociación previa. Ya en los años 50 del siglo pasado se hablaba de las manifestaciones de esquizofrenia-like, ¿no? De manifestaciones psicóticas asociadas. Y aquí hay, por ejemplo, un trabajo de los años 90, donde vemos cómo las manifestaciones psicopatológicas asociadas con la epilepsia predominan fundamentalmente las de epilepsia del lóbulo temporal. Las del lóbulo temporal no es casualidad porque obviamente ahí tenemos la amígdala a la cabeza. Otro tipo de epilepsias, como pueden ser las frontales, las occipitales o de otras regiones, cursan con menos manifestaciones psicopatológicas y esto parece comprensible. Simplemente aquí pararme un segundo, porque los que sí que posiblemente tengáis más contacto con el ámbito de la epilepsia o que os guste o que incluso estéis trabajando en él,
Sabéis que los epilépticos del lóbulo temporal, en muchas ocasiones hay un cuadro típico que es el denominado síndrome de Geschwin, que muchas veces mucha gente desconoce, pero que cuando lo ves es muy, muy gráfico, que se van a caracterizar por pacientes que tienen un componente, el foco fundamentalmente es amigdalino, cuando existen focos amigdalinos. Yo casi me atrevería a decir, sobre todo cuando son focos del hemisferio derecho, siempre digo que cuando me mandan una epilepsia del lóbulo temporal derecho con foco amigdalino, pues ya tiembla un poco el suelo, porque pues, son pacientes que pueden tener rasgos de hiperreligiosidad, es decir, buscan siempre una trascendencia casi cósmica a todo, tienen un componente de hiposexualidad, pueden tener un carácter de hipergracia, porque todo esto que es tan relevante, todos los detalles que son tan importantes, esto, pues tienen que dejarlo por escrito. Digamos que aquí, por ejemplo, son clásicos los casos históricos como Dostoyevsky, etcétera, otra serie de famosos artistas que, por ejemplo, es muy gráfico en los libros, en los manuales, cuando se ve documentos de Dostoyevsky, que en sus escritos ya no, en la página no cabe un hueco más porque rellenaba todo de anotaciones hasta al extremo. Y un componente que se llama, que en inglés dicen, en Estados Unidos dicen stickness, ¿no? Que es pegajosidad, ¿no? Es decir, son pacientes muy repetitivos, son el típico paciente que te cuenta con todo detalle una y otra vez los síntomas que presenta. Cuando ya sale del despacho vuelve a picarte otra vez porque, oye, se me olvidó. Yo estoy pensando en algunos de los pacientes que tengo, como en algunas ocasiones me traen... ¿No se ve? Ah, perdón, no sé si se ve, me comentan los compañeros que no se está viendo. No, se ve y se escucha súper bien, por lo menos vale, yo. Perfecto, es que los compañeros de aquí al lado aparece que tienen un problema con vale, perfecto, pues digo, me cachéis, digo, pues entonces ya... No, vale. súper bien, Perfecto, súper bien. Pues eso, pues simplemente recordar esto, que no nos extrañe este síndrome de Geschwin, que curiosamente estamos hablando que es por estimulación amigdalina, en el caso de las crisis, pero si le diéramos la vuelta al calcetín, sería lo contrario al síndrome de Kluver-Bucy, que es por defecto, es por lesiones en la amígdala. Entonces, esto daría para otra sesión en sí misma que es muy interesante, ¿no? Pero simplemente reflejar la asociación entre la epilepsia, sobre todo el lóbulo temporal, y las manifestaciones psicóticas. En revisiones, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que hasta un 6% de los individuos con epilepsia, sobre todo el lóbulo temporal, como decíamos aquí, van a tener crisis o van a tener manifestaciones de forma psicótica y tienen hasta 8 veces más probabilidad de manifestar este tipo de síntomas en su clínica, ¿no? ¿Qué factores son los que contribuyen a esto? Pues, primero, los que tienen la epilepsia de inicio más temprano, los que han tenido episodios de estatus epiléptico, los que presentan lesiones estructurales como puede ser la esclerosis mesial y sobre todo los que están lateralizados hacia el hemisferio izquierdo, que era un poco el caso nuestro. El caso nuestro es una esclerosis mesial, es una tumoración, es un DNET, pero sí que lo lateraliza hacia el lado izquierdo. También nos comentan aquí que habitualmente en esta otra revisión que los pacientes que tienen mayor duración de la epilepsia también son más candidatos a manifestar este tipo de clínica, ¿no? Simplemente también me voy a hacer un pequeño inciso aquí, que es casualidades de la vida. Cuando tenía yo esta paciente para evaluar, es una paciente, digamos, que empieza con su epilepsia y en el transcurso de su vida aparece un nuevo diagnóstico, que es el diagnóstico psiquiátrico o psicopatológico. Por esa misma época me remiten otra paciente con 30 años de edad, diestra, soltera, con estudios universitarios, licenciada en Derecho y que es opositora. Y esta paciente está diagnosticada de esquizofrenia paranoide desde hace 4 años. Acercándonos más en el tiempo, hace un año tiene un intento autolítico en relación con un problema, un conflicto de pareja, pues una reacción explosiva, pues una discusión que tiene con su pareja y se toma unas pastillas, pero curiosamente más recientemente, y es por lo que desde neurología me la remite para evaluación, tiene una crisis epiléptica. Una crisis epiléptica y que en muchas ocasiones, pues a veces este tipo de pacientes se resuelven con un escáner, etcétera, pero en este caso se hizo una resonancia de 3 teslas, que lo que mostró es que tenía, pues, lo que parece ser un DNET, un tumor amigdalino en el lóbulo temporal izquierdo. También me comentaban los radiólogos una tipología que yo simplemente pongo lo que ellos me han dicho, porque ellos me decían que es muy novedosa, descrita recientemente, que es este tipo de tumor, pero me decían que podía ser perfectamente un DNET. Pero en cualquier caso, digo, qué casualidad, ¿no? Que en un periodo no muy largo de tiempo te va tocando que esto ocurre, ¿no? De repente luego pasan 20 años que no vuelve a coincidirte ningún paciente, pero me llamó la atención simplemente por asociar todavía más este papel de la amígdala, ¿no? Y la presencia de manifestaciones psicóticas, ¿no? Entonces, yo cuando tengo este paciente,
me lo remiten, en condiciones normales yo tengo que elaborar un informe para valorar y luego nos reunimos en el equipo de si es buena candidata neuropsicológicamente y se me plantearon 3 dudas que os transmito y comparto con vosotros para que veáis un poco la problemática. Yo pensaba lo siguiente, digo, si la clínica psicopatológica que presenta esta paciente se debe a una situación estable, digamos, tiene una situación estable de disfunción amigdalina izquierda, es decir, la presencia del tumor izquierdo hace que solo pueda funcionar con la amígdala derecha, estoy simplificándolo mucho, disculpadme, Pues yo decía, la resección de ese lado izquierdo que ha estado disfuncional desde hace muchos años no supondría ningún problema. La paciente quedaría libre de las crisis, porque sí que hay que decir que este tipo de pacientes, cuando se localiza una tumoración tan focal como un DNET en la amígdala como esta, son pacientes que para el neurocirujano y para el neurólogo, digamos que son peritas en dulce, porque en cuanto tú resecas la lesión, automáticamente la paciente queda libre de crisis. Una paciente que había tenido crisis muy frecuentes desde la infancia, ¿no? Imaginar lo que podría suponer para esto. Entonces, para ellos es muy buena candidata. Pues yo en esta primera hipótesis decía, bueno, si esa amígdala izquierda es disfuncional desde el primer momento por culpa de la presencia del tumor, no va a pasar nada si la operamos desde el punto de vista psicopatológico. Había también otra hipótesis que era más optimista. Yo decía, si el empeoramiento psicopatológico que cíclicamente, ¿no?, que de vez en cuando esta paciente presenta, está de algún modo relacionado con una hiperestimulación límbica, es decir, que de vez en cuando ese DNET provocara descargas subclínicas que nosotros estuviéramos viendo en forma de empeoramiento psicopatológico, pues la resección y la eliminación de las crisis lo que daría lugar es a una liberación, si me permites la expresión, de ese cerebro y por lo tanto cabría esperar una mejoría de su clínica. Pero había otra tercera posibilidad, que es la que a mí sobre todo me preocupaba. Bueno, simplemente comentaros aquí un caso que siempre cuando hablo de cómo las crisis pueden provocar descompensaciones psicopatológicas, desde que leí en su momento este trabajo que presenta un caso de una niña, una chica de 13 años, con epilepsia frontal, sin lesiones estructurales, que cuando tenía periodos críticos, cuando tenía manifestaciones críticas, mostraba una conducta netamente disejecutiva, frontalizada, ¿no?, con cambios en su comportamiento, incluido comportamiento sexual, con conductas agresivas, etc. Y cuando se puso el tratamiento para el control de las crisis, se produjo una normalización. Entonces, esto es un ejemplo, una anécdota, pero es un ejemplo de cómo las descargas eléctricas sin necesidad de presencia de lesiones estructurales pueden dar lugar a descompensaciones de la conducta, de la cognición, etc., ¿no? Y como os decía, había una tercera hipótesis, que era la que a mí sobre todo más me preocupaba, y es que si la situación clínica, la clínica psicopatológica de esta paciente se debe a una hipofunción intermitente de la amígdala izquierda, es decir, cuando la amígdala izquierda funciona, se estabiliza un poco, y cuando se descompensa es cuando entra en esos periodos de mayor crisis, pues entonces la predicción era que si tú lo quitas del todo, lo que vas a hacer es empozarla, vas a hacer que permanentemente tenga una disfunción crónica, y a mí me preocupaba la parte psicopatológica. ¿Qué dice la literatura? Porque cuando uno en estos casos pues tiene miedo, pues recurre a decir, bueno, a ver qué dicen los sabios al respecto y qué nos pueden decir. Pues dicen varias cosas. Uno, ¿qué pacientes tienen riesgo de desarrollar manifestaciones psicóticas o empeorar su estado después de la cirugía? Porque hay pacientes obviamente operados en estos casos, no es ninguna novedad. Pues nos dicen que cuando la actividad eléctrica patológica es bilateral, hay pacientes de riesgo. En este caso no, el foco era claramente unilateral. Y por otro lado comentan también que cuando la zona contralateral, cuando la amígdala contralateral también es patológica en forma de una mayor atrofia, también hay riesgo. Es decir, nos vienen a transmitir que cuando la patología es bilateral hay mayores riesgos. Cuando es unilateral, aparentemente no. Este es un metaanálisis que revisa 13 artículos al respecto, al final se queda con 13 trabajos, y la mayoría de ellos nos dice que hay una mejoría o no cambios, salvo uno de los trabajos que dice que hay un empeoramiento. Y ese empeoramiento se asocia con el hecho de que los pacientes no quedaron libres de las crisis después de la cirugía y con que tuvieran una historia psicopatológica previa a la cirugía, que sería un poco el caso este, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, va dándonos una de cal y otra de arena en esta preocupación. Sí que nos comentan es que la aparición de manifestaciones psicopatológicas nuevas van desde el 1% hasta el 18%, siendo el 1% los casos más graves y el 18% trastornos que podríamos decir adaptativos, ¿no? Es decir, que nos tranquilizan, nos mandan un mensaje tranquilizador. Y posiblemente uno de los últimos revisiones es este, que habla de la estabilidad, ¿no?, de la estabilidad con respecto a este tipo de cirugías.
Lo primero que hicimos pues, fue, obviamente yo contacté con el doctor Moreno para comentarle un poco la preocupación de esta paciente que estaba evaluando. El neurólogo inicialmente, cuando le comento este caso, él estaba esperando que yo, como tradicionalmente ocurría, le viniera por la parte cognitiva. Le comenté que en este caso la parte cognitiva no era la que me preocupaba, que era la psicopatológica. Lo comenté también con el neurocirujano y planificamos entonces una sesión conjunta para comentar y discutir el caso. Sinceramente, yo tengo que decirlo, ya que está aquí el doctor Monas y lo digo, hay que agradecerle porque yo estaba preocupado porque digo, bueno, el neurocirujano y el neurólogo van a poner sobre la mesa que para ellos es una muy buena candidata, pero digo, si esta paciente se descompensa, después, ¿quién se va a hacer cargo de esta paciente? Va a ser un problema importante. Entonces, el doctor Moreno siempre dio un paso hacia adelante, asumiendo y diciendo que él estaba para lo que hiciera falta y que le parecía correcto y que podía ser una ventaja que esta paciente se librara de las crisis y que podría aportar un beneficio para su calidad de vida y que, por lo tanto, si había algún problema, pues que ellos o él iba a estar ahí, ¿no? El siguiente paso, obviamente, fue hablar con la familia, informar al paciente, a la familia, dejarles un tiempo de reflexión y comentarles un poco nuestras dudas, de nuestros miedos, entre comillas, lo que podría pasar. Es decir, desde el punto de vista de las crisis, prácticamente estaba garantizado que iba a quedar libre de las crisis. Desde el otro punto de vista, había dudas de lo que podría pasar. Ellos lo pensaron y, sopesando, decidieron que les interesaba la cirugía y que se animaban porque veían que el control de las crisis era una cosa que podía mejorar su calidad de vida. El 18 de marzo del año pasado es cuando se procede a la cirugía. Esa cirugía que os comentaba la realiza el doctor Gutiérrez de neurocirugía, una cirugía selectiva de la amígdala del lado izquierdo con la preservación, como decíamos, del hipocampo. Aquí veis un poco, este es el pre en la parte de abajo, aquí es el post, donde se hace una cirugía selectiva de la amígdala y, por lo tanto, de la tumoración. Este es el estudio neuropsicológico que yo le realizo a los 2 meses, donde vemos que efectivamente prácticamente no hay ningún cambio neuropsicológico de relevancia. Y os voy a mostrar un poco lo que ha ido pasando a lo largo de este año. Desde el punto de vista de la epilepsia, desde el punto de vista de la neurología, podríamos decir, desde el punto de vista quirúrgico, obviamente el cirujano le dijo, mi trabajo ya está hecho. Desde el punto de vista del neurólogo, la evolución de la paciente ha sido excelente. Lo que se llama un Engel 1, la paciente, como decíamos, no ha vuelto a tener crisis epilépticas y se ha procedido a una paulatina reducción de los fármacos antiepilépticos. En junio del 2022, esta es una de las primeras notas del ETAC, me permito parafrasear al doctor Moreno, que son todos informes de él, pues comenta que hay una muy buena evolución, la paciente no ha tenido crisis desde la cirugía, que todo va muy bien, a nivel psicopatológico asintomática y empieza a reducirle alguno de los fármacos. El problema es que en julio del 2022 aparecen de nuevo los nubarrones, aparece uno de estos episodios, avisan a la consulta urgente, desde hace 4 días empeoramiento en la misma línea de los episodios previos que había tenido, se vuelve mutista, más pasiva, tendencia al llanto, etc. Es decir, aparece de nuevo esos nubarrones que habíamos visto en su momento, pero sí que parece que en ese momento hay una recuperación más rápida con respecto a episodios previos y en septiembre del 2022 ya se considera que puede volver a estar en una situación de normalización. Aparece ese episodio y de normalización. En noviembre del 2022, pues estaba bien, asintomática, lo mismo, ve a las amigas cada 2 semanas, va a talleres, lee, se plantea hacer el final de grado, que ya no había podido, es diplomada en empresariales, pero por culpa de la aparición, sobre todo del cuadro psiquiátrico, pues interrumpió de forma muy marcada su desarrollo vital y profesional, y pues todo iba bien. En febrero del 2023 comenta que va lo mismo, y en ese sentido podríamos decir que hasta febrero del 2023 nuestra conclusión es que, oye, pues esto es muy positivo. Es una paciente que le quitas una tumoración, se libra de las crisis, y en lo psicopatológico las cosas van bien. Este es el estudio neuropsicológico que hemos realizado recientemente ahora en marzo, al año, que vemos un poco la memoria verbal, es un poco la que sigue ahí siempre en el límite, pero no vemos grandes dificultades, incluso la memoria visual mejora, e incluso alguna prueba, como el Wisconsin, en su momento no la habríamos podido aplicar, ahora le cuesta, pero sí que lo puede realizar. Pero en este momento, cuando yo lo evalúo, que la veo en varios días, del primer día al segundo día, yo ya no la veo igual. Y digo, uy, esto aquí algo pasa. Entonces me pongo en contacto con el doctor Moreno y me dice sí que efectivamente en marzo, que es cuando yo hago esta evaluación, nos pilla de lleno porque se adelanta la consulta por un nuevo empeoramiento, ¿no? Un nuevo empeoramiento que, pensamientos intrusivos, le generan temor, pues un poco parecido a lo de siempre, pero quizás en este caso, en abril, la anotación, empieza la cosa
a recuperarse, pero sí que una de las anotaciones aquí del doctor Moreno es que dice, comenta y luego lo puedo comentar, que parece que en este caso sí que cuesta un poco más. La recuperación tiene que introducir un segundo antipsicótico, ¿no? para regular, porque parece que la cosa se muestra un poco más resistente. Esto es en abril de 2023 y ahora en junio, esta es la visita con el neurólogo sigue sin crisis, suspende definitivamente el FICOMPA y la última anotación, que es de la semana pasada, del doctor Moreno, pues lo que dice es que ahora sí que se ha recuperado, digamos que el incendio ha cesado, ¿no? Todo ha vuelto un poco a la normalidad y parece que estamos en un momento otra vez de bonanza, ¿no? Repensando otra vez, pues quizás en vez de ser tan positivos, somos positivos desde el punto de vista de las crisis, pero desde el punto de vista psicopatológico igual tenemos que ser un poco más prudentes y decir que estamos en una situación más estable, que no es poco. No es poco porque también lo que sí quiero transmitir con esto es que en el ámbito neuroquirúrgico y neurológico, la irrupción de cuadros psicopatológicos parece que siempre asusta y que en muchas ocasiones esta sería una candidata a que hubiera sido descartada como quirúrgica, ¿no? Comentaros simplemente que cuando justo estábamos viendo a esta paciente, en noviembre del año pasado, el grupo de Santiago, que es un grupo de referencia para la cirugía de la epilepsia, junto con una paciente, yo creo que es de Valladolid, presentaron en la revista de neurología, que es la revista de ellos, precisamente un caso, y lo titulan así, ¿no? Sin miedo a nada, ¿no? Epilepsia, comorbilidad psiquiátrica y cirugía. Descripción de un caso clínico en el que tenía una epilepsia farmacoresistente, como comorbilidad psiquiátrica, con síndrome ansioso depresivo y fobias, y aquí lo que sí observaron es que después de la cirugía la paciente iba bien. Aquí sí que me pregunto es si sigue bien a más largo plazo, ¿no? Que quizás un poquitín lo que nosotros ahora podemos completar, porque no es lo mismo la visión inicial que la visión a un año vista, ¿no? Por lo tanto, para ya ir concluyendo, ¿qué resultados tiene este tipo de cirugía? Pues a la gallega diríamos que depende, ¿no? Depende de la complejidad del caso, depende de la experiencia del equipo de cirugía, de la adecuada selección del candidato, y ahí en esa adecuada selección, pues no solo tiene que primar el control de las crisis, que en muchas ocasiones se prioriza esto, sino que también las posibles consecuencias neuropsicológicas que presenten. Como os digo, cuando abordamos estos pacientes, la complejidad de la ecuación es importante, ¿no? y requiere que, bueno, que estemos un poco atentos a las diferentes variables que pueden predecir si el paciente es candidato o no. Y hasta aquí un poquitín, ¿no? Simplemente continuará, veremos qué pasa con esta paciente en un futuro, veremos cuando vayan apareciendo casos nuevos. Simplemente dejo aquí una referencia a mi correo, pero se puede contactar por si alguien quiere contactarme o lo que sea por alguna cuestión o si tenéis algún caso similar. Y nada, yo creo que ahora quedamos a vuestra disposición para dudas, preguntas, comentarios y demás. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo de lo que has contado y cómo lo has contado. Muchas gracias. Si hay alguna duda, algo que alguien quiera preguntar, podéis escribir en el chat o abrir los micrófonos. Bueno, yo quería voy a ir preguntando mientras pensáis, ¿no? Joaquín, ¿no? Está por aquí, ¿no? Sí. Míralo. Está In situ, está in situ. Muy bien. No, era más, yo había visto pacientes con psicosis epiléptica, llevo muchos años y que no me actualizo en el tema porque no veo bueno, no suelo ver. Pero sí que a veces es muy difícil, ¿no? Poder distinguir si es una psicosis epiléptica o si es una esquizofrenia, ¿no? A pesar de que muchas veces, ¿no? Pues hablamos de esquizofrenia, ya tenemos que hablar de casi como un síndrome, ¿no? Más que una enfermedad que puede tener muchas etiologías. Pero bueno, no sé si en este caso, ¿no? Tuvisteis estas dudas o no, ya era muy claro, ¿no? Si esto, ¿no? Un poco el diagnóstico diferencial entre la psicosis epiléptica y la esquizofrenia. A ver, nosotros desde el principio, estoy hablando, claro, en 2006, estoy hablando de que esta mujer aterrizó con nosotros en el 2006 y aterrizó con una clínica negativa muy potente. Dice, esta mujer había tenido un ingreso en el 2005, ingreso motivado por, bueno, pues dejar los estudios, inhibición, recluirse en casa, perder contacto social. Y en el 2005 hizo un ingreso, tuvo unos días, se fue a su casa,
en el 2006 vuelve a ingresar porque estaba exactamente igual. Es decir, no hubo, fuera de lo que es el contexto del ingreso en agudos, la clínica seguía exactamente lo mismo. El predominio de la sintomatología negativa. Y es a partir del 2006 cuando, bueno, pues desde la unidad de agudos nuestra se plantea que el abordaje tiene que ser distinto, porque esta mujer nunca llegó a ir a las consultas ambulatorias, ¿no? Entonces, aquí tengo que destacar que, bueno, el método de funcionamiento nuestro del equipo de tratamiento efectivo comunitario permitió que esta mujer se mantuviera en contacto, ¿no? Porque empezamos a verla en casa, empezamos a proponerle actividades, a hacer cambios de medicación estando en casa y a partir de ahí siempre se ha mantenido en contacto, ¿no? Es decir, el abordaje modifica mucho lo que es el pronóstico, ¿no? Y en este caso, el poder acercarnos directamente al domicilio de la paciente fue clave para poder intervenir, ¿no? A ver, para nosotros siempre fue una mujer con esquizofrenia con predominio de síntomas negativos. Analizado un poco a posteriori, pues sí que es verdad que tiene una sintomatología un poco especial, ¿no? Decimos una psicosis atípica porque el tema alucinatorio es muy rara vez lo tiene y porque esta mujer cuando mejora de una manera, bueno, rotunda. Quiere decir, es una mujer que puede estudiar en la universidad, que puede hacer vida deportiva activa y que puede mantener una actividad familiar y social normal, ¿no? Entonces, sí que desde el principio vimos que era una psicosis con un predominio de síntomas negativos, pero con peculiaridades. Con peculiaridades sobre todo porque el deterioro esperable en una mujer de estas características pues no era un deterioro estable. Es decir, según el momento en que la pillaras, era una mujer que tenía un funcionamiento normal o un funcionamiento muy precario, ¿no? Dependiente siempre de los padres, porque esa es otra de las claves, ¿no? Esta mujer que tiene un hermano pero no vive en casa, vive con sus dos padres y los padres siempre se han mostrado como muy colaboradores, muy garantizando el cumplimiento de la medicación, de las consultas, y eso fue uno de los elementos que nos decidió un poco adelante la cirugía, ¿no? Es decir, las crisis epilépticas en esta mujer eran muy incapacitantes y, bueno, le generaba mucho temor a la propia paciente y a la familia y sabíamos que un poco el contexto asistencial permitía el que pudiéramos seguir tratando a esta paciente aunque surgieran complicaciones, ¿no? Pero ya digo, en cuanto a la pregunta concreta, nosotros siempre la abordamos como esquizofrenia con predominio de síntomas negativos, pero con peculiaridades explicables, bueno, por la conjunción también de la patología epiléptica. Muy bien. Y, o sea, que sintomatología positiva, sistematizada, ideas delirantes, no habéis podido evaluar de una, ¿no? No ha presentado de una forma muy clara. No, ella tiene temas delirantes, pero muy poco sistematizados, solo en momentos muy agudos, y lo que predomina en esta mujer es la angustia por lo que vive todo esto, ¿no? Es decir, también muy amigdalar en ese sentido, ¿no? Una angustia terrorífica, ¿no? De ideas de abandono, ideas un poco de ser mala hija, etcétera, etcétera, pero un sistema delirante sistematizado no lo ha tenido nunca, ¿no? Así como tampoco parece, no lo diría yo 100%, que haya tenido elementos alucinatorios más o menos constantes, no parece, ¿eh? Muy bien. Hay un comentario en el chat, Beatriz Rodríguez, si quieres abrir el micro y si no, leo yo misma lo que has apuntado, como prefieras. Sí. Hola, Beatriz. Sí, hola, buenas. Sí, bueno, os saludamos lo primero desde el Hospital de Basurto en Bilbao y os felicitamos por la presentación que ha sido muy interesante. Y bueno, y también por la organización de estas sesiones que también son muy interesantes. Mi duda o nuestra duda desde aquí es que si tras la cirugía, pues en pacientes con una psicosis, con una epilepsia ya mejor controlada o desaparición de crisis, si se podría empezar a utilizar la clozapina como antipsicótico, que la epilepsia lo contraindica, ¿no? Entonces, si también abre esa puerta el tener la epilepsia mejor controlada con cirugía. Gracias y un saludo. A ver, bueno, quiero decir, eso probablemente se verá, ¿no? Quiero decir, hasta ahora lo que ha ocurrido es que todavía está con medicación antiepiléptica en dosis descendientes, pero de manera muy gradual, yo creo que muy correctamente por parte de neurología. Y lo que tenemos es que hasta ahora no nos ha hecho falta clozapina, quiero decir, porque esta mujer con amisulpride y ahora mismo con un poco de clozapina
está muy bien. Quiero decir, tampoco hemos llegado a ese punto de esquizofrenia refractaria en la cual tengamos que pensar en una clozapina. Si esto ocurriera, entiendo yo que una vez eliminado el foco epileptógeno y, bueno, una vez pasado un tiempo prudencial, claro, porque es verdad que esta mujer desde la cirugía no ha tenido ni una sola crisis, ¿no? Entonces, bueno, seguramente nos podríamos plantear la clozapina, pero ya digo que por el momento ni se ha planteado ni ha hecho falta. Yo quería preguntar también y comentar una cosa al respecto, una duda que me entra como neuropsicólogo y como aprendiz, y que también se da muchas veces, por ejemplo, en la cirugía del Parkinson, de la estimulación cerebral profunda, que cuando hacen la cirugía hay una reducción muy considerable de los fármacos dopaminérgicos. Aquí en este caso está habiendo una bajada muy considerable de los antiepilépticos que pueden funcionar también como moduladores, ¿no? Entonces la duda mía es, entre comillas, es una pregunta abierta que creo que no tiene respuesta, que veremos es qué va a pasar si se sigue retirando al máximo todos los fármacos antiepilépticos y si tiene algún tipo de efecto sobre la clínica psicopatológica, ¿no? Entonces, dejo ahí porque digo que, por ejemplo, en el Parkinson, yo estoy pensando ahora en un paciente que tengo, que la bajada dopaminérgica es importante y ha ido mejorando lo motor, pero, por ejemplo, lo conductual está muy apático. De hecho, se está planteando reintroducir parte del tratamiento dopaminérgico precisamente porque estamos viendo que el motor está perfecto, pero que quizá cuidado que esa bajada de otros fármacos, y aquí me planteo lo mismo, a ver qué va a pasar si algún día se retira al 100% de los antiepilépticos con esta paciente, cómo va a ser, si cambia en algo la historia de su manifestación psicopatológica. No lo sé, es una pregunta ahí que dejo en el aire que veremos, que lo tendremos que presentar en una nueva actualización del caso, ¿no? Lo que iba a decir, muy interesante. Creo que en 1 o 2 años tendremos que repetir para actualizarnos. Y otra cosa que sí quería comentar también es, en el contexto, porque fijaros que estamos hablando un poco y tenemos esta sensación un poco de lo psicopatológico, con la lesión, etcétera, pero también desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista de la epilepsia, se ha ido tarde con esta paciente. Entonces, que nos vayamos dando cuenta con casos como este tipo, que nos vamos a encontrar incluso con niños en los cuales vamos a tener unos diagnósticos precoces de DNET y que posiblemente no vayamos a esperar tantos años para ser más activos en cuanto a la cirugía. Y digo, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que quiero decir que estos pacientes van a ir abriendo un camino para que, primero, en adultos, tomemos decisiones más pronto, más temprano, que quitemos el miedo, que neurocirugía y neurología no tengan miedo a este tipo de pacientes, que nosotros estemos al tanto para saber las necesidades que pueden tener estos servicios, adelantaremos las cirugías en estos pacientes en adultos, pero que sepamos que vamos a tener niños que se les va a diagnosticar de esto y que a lo mejor también, bueno, que va a ser un escenario que vamos a ver, vamos a tener ese tipo de pacientes. Claro, claro, la evolución va a ser muy, muy diferente, ¿no? Y incluso, ¿no? Pues la adaptación, ¿no? Y la capacidad para llevar una vida totalmente diferente. Joaquín también tiene una pregunta que ha escrito. Joaquín, si quieres preguntar, o, bueno, no sé si tienes posibilidad de micro. Pues sí. El chat, ¿no? Leo la pregunta. Que no me es fácil, no me acaba de abrir bien. Sí. Espera. Sí, lo del resting, ¿no? Espera, sí, es que me sale solo la mitad, no puedo, no sé por qué. Sí, lo veo yo, lo leo yo. ¿Sí? ¿Lo lees? Vale, Juan, gracias. En el último año han propuesto un modelo explicativo de la psicosis basado en el deterioro de la triple red, sí, de la red por defecto. Se plantea hacer un resting de resonancia magnética funcional en una paciente similar a la del caso para poder anticiparse al pronóstico y evolución que podría presentar la paciente. Bueno, yo creo que esto entra dentro del terreno de la investigación, ¿no? Sí, sería muy interesante. Nosotros la funcional la utilizamos aquí, digamos, sobre todo para la localización de áreas de lenguaje, etcétera, en contextos quirúrgicos, y en el resting, sobre todo por eso, por la parte clínica, no solemos utilizar resting, pero sí, yo creo que se podría hacer, podría ser muy interesante, ¿no? En este tipo de pacientes, casi como que me la apunto, ¿no? Me has dado una pista, podemos compartirle el proyecto, pero sí, estaría bien tener datos sobre el resting y ver qué pasa y si se modifica, incluso con conectividad de redes. O sea, yo aquí también he dado una explicación muy simplista de todo esto, ¿no? Focalizarlo todo en la amígdala, pues es una licencia que me permitís, porque obviamente estamos hablando de redes y aquí habría que ver la conectividad de esa amígdala, o sea, que seguro que la cosa es mucho más compleja y por eso la resección de la amígdala y del tumor, pues posiblemente no haya tenido prácticamente influencia sobre el curso de su psicopatología,
más allá de que le viene bien que no tenga crisis, ¿no? Para ella, pero yo creo que es más allá de esa amígdala la circuitería que está implicada y por lo tanto sí, monitorizarlo funcionalmente sería muy interesante, muy interesante. Bueno, ahora tenía el chat de participantes abiertos y por eso no veía las preguntas. Sí, sí. Claro, Araceli también pregunta, bueno, agradece la presentación y pregunta en la evaluación neuropsicológica qué pruebas sueles utilizar. Sí, bueno, un poco lo que mencionaba, suelo tener un protocolo, me podéis escribir y os lo puedo incluso enviar, pero bueno, no estoy inventando nada, es súper clásico. En estos pacientes, como los que predominan son del lóbulo temporal y casi siempre suele haber esclerosis mesial, etcétera, siempre tiene que haber pruebas, obviamente, de memoria episódica, tanto verbal como visual. Yo luego suelo complementarlo porque en muchos pacientes, dependiendo de la vía de propagación de las crisis, por ejemplo, puedes tener epilepsia del lóbulo temporal que se propagan hacia el parietal y vas a ver signos también parietales, o si se propagan hacia el frontal vas a ver frontales. Entonces yo también solo quiero monitorizar, porque en algunas ocasiones vas a ver que cuando haces la cirugía y se quitan las crisis, esas regiones a distancia que estaban conectadas y que eran disfuncionales se liberan e incluso mejoran. Y yo tengo que tenerlo documentado. Entonces yo suelo hacer un protocolo, digamos, general, pero en la epilepsia del lóbulo temporal, obviamente, lo psicopatológico, lo afectivo-emocional y la memoria episódica serían fundamentales. La prueba, yo te diría casi que es lo de menos, es como la marca del termómetro, ¿no? A mí lo que me interesa es que sea el termómetro para ver la temperatura. Luego, pues a lo mejor uno prefiere, yo utilizo el TABEC y la figura de Rey, ¿no? Que son una prueba de memoria verbal y otra visual muy, muy conocidas, pero hay otra gente que prefiere otro tipo, a mí me sirven igual. Y la clave es que si vas viendo estos pacientes, vayas acumulando tu propia experiencia, ¿no? Que esa información no se pierda y la vayas acumulando y vayas juntando tu pequeña serie y viendo un poco lo que te pasa, ¿no? Y por eso también pongo lo del correo, estando en contacto con otras personas, siempre viene bien. Yo a veces contacto con alguien, oye, me ha pasado esto con este paciente, mira que... Y siempre alguien te da una idea, oye, pues yo le vería esto, mira, a mí me pasa a otro paciente igual, ¿no? Por eso está bien este tipo de cosas, porque te permite trabajar en red, ¿no? Muchas gracias, Juan. Ya hemos llegado a 1:30 y justamente estas sesiones también pretenden esto, ser un punto de reunión para personas que trabajamos, ¿no? en la misma disciplina, ¿no? Y coger ideas, ver cómo se está trabajando en otros sitios, porque bueno, si la rueda está inventada, pues casi mejor lo aprovechamos todos. Claro. Pues muchísimas gracias. Ahora, pues la próxima sesión será en octubre, porque nos saltamos los meses de verano, octubre, y luego de octubre ya pasamos a diciembre. Muchísimas gracias a todos y a todos y buenos días. Gracias.